Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Nos encontramos en un nuevo programa acerca de filosofía y en esta oportunidad vamos a hablar con un exponente de lujo. Tengo al doctor Fabián Mié. Él es profesor de filosofía antigua de la Universidad Nacional Litoral y así también es investigador independiente de CONICET. Así que yo le agradezco el tiempo que va a dedicar para hablar un poco acerca de Aristóteles sobre todo y le transmito mi gratitud y mi admiración por sus trabajos. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marco. Un gusto para mí estar conversando supongo que es un programa radial este, ¿no es cierto? Un programa radial que se dedique a temas de filosofía no es de lo más frecuente que hay, así que encantado de conversar con usted. No, gracias, doctor. Y precisamente para que lo conozcan un poco aquí en Bolivia, donde también se va a transmitir este programa, ¿nos puede comentar usted cómo llega a la filosofía, así también por qué le interesa Aristóteles? ¿Nos puede comentar un poco? Eh, bueno, son muchos años para atrás eso, ¿no es cierto? Lo que yo recuerdo es que de adolescente, como cualquier adolescente normal, digamos así, o más o menos normal de aquella época, ¿no es cierto? En fin, tenía ciertas dudas acerca de algunas orientaciones allá por mis 15 años. Yo hice un bachillerato que incluía un perfeccionamiento en física y matemática, se llamaba así, en una escuela realmente innovadora para aquella época y también para, diría yo, para la actualidad, ¿no es cierto? Por lo poco que yo sé. Y lo hice porque alguna de mis inclinaciones era por, en fin, disciplinas como la astronomía y demás, pero luego fui, tal vez por alguna razón que quizás se deba a algunas lecturas, bueno, más que diría yo, más que nada diría yo, un poco ocasionales y bastante regulares en los adolescentes, ¿no es cierto? Al menos de aquella época, inclinándome por lo que yo entendí que podía corresponder a la filosofía. Y luego, en fin, ya en mi carrera, digamos, de grado, ¿no es cierto? Bueno, me interesaban y me interesan muchas distintas eh, áreas y problemas digamos, épocas históricas, ¿no es cierto?, de la filosofía, pero naturalmente que para bien o para mal, digamos así, uno se va limitando, a veces forzosamente, ¿no es cierto? Por una cuestión de tiempo bueno, y de tratar de poder decir algo sobre algo, algunas áreas. Bueno, cuando uno termina ya de hacer su grado y comienza el doctorado, al menos en mi caso, ¿no es cierto? Ya comencé a trabajar en la filosofía, sobre todo de Platón en aquel momento, y eso me llevó poco a poco a cierta conexión entre el Platón tardío, que fue el Platón que más me interesó en aquel momento del doctorado, ¿no es cierto? Y el joven Aristóteles. Eh, y entonces, en general, la confrontación entre la filosofía platónica y la aristotélica fueron las razones, ¿no es cierto?, que me llevaron a inclinar casi a una especie de a un poco a especializarme, ¿no es cierto?, en esta área. Pero siempre, eh, digamos, teniendo en cuenta que al menos para mí, dado que lo que principalmente me interesa son, en fin, cuestiones, problemas, ideas filosóficas, ¿no es cierto? Eh, esta área de la filosofía, esta área histórica de la filosofía y estos autores me resultan de interés como diríamos así, como representantes, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente muy destacados, de una serie de problemas que están presentes también en otros autores de otras épocas. Bueno, ese es un poco el periplo, ¿no es cierto?, que va desde que uno empieza a suponer que lo que le interesa es filosofía hasta que se convierte un poquito en alguien que tiene que especializarse en esa área, ¿no?
es cierto? En el área que después, ya después de mucho tiempo ha elegido y más ha frecuentado. Qué interesante, doctor, conocer que usted siempre estuvo interesado por los grandes temas, de alguna manera centrales en el hombre. Y bueno, en mi humilde consideración, si hubiese una mesa donde hubiese que sentar a 5 grandes filósofos de la historia, yo creo que estaría Platón y Aristóteles, pero como es de este segundo, del que más me interesa en esta oportunidad hablar, bueno, es como que yo, por ejemplo, yo entré a su perfil de CONICET y también de la academia y vi que le interesan muchos temas, sobre todo de Aristóteles, relacionados al hielemorfismo, al órgano, a las categorías, a los tópicos y distintas cuestiones que, bueno, en algunas circunstancias, algunos autores las miran en clave aporética, otros tratan de compatibilizar ciertas cuestiones con la metafísica, sobre todo. Y en suma, hay muchas cuestiones interesantes, pero le consulto así a primera vista, ¿cuál diría usted que particularmente les resulta algo problemático a Aristóteles, o por lo menos complicado de digerir? Entiéndase, por ejemplo, yo que sé, el intelecto agente, o la compatibilización, yo que sé, de un paradigma metafísico de categorías y metafísica, o no sé, ¿qué cosas son las que más le llama la atención en ese sentido negativo de Aristóteles? Eh, no sé si lo caracterizaría como sentido negativo, digamos así. Si por eso entendiéramos, bueno, que hay cuestiones que siempre plantean interrogantes que es difícil o sobre los cuales es difícil dar una respuesta satisfactoria, con alguna aspiración a hacer una respuesta, digamos, que se sostenga de manera robusta a través del tiempo y en confrontación con distintos enfoques alternativos, ¿no es cierto? Yo diría que hay varias cuestiones. En general, yo no tengo un poco yendo a quizás lo que es el enfoque de su pregunta, ¿no es cierto? No tengo una impresión, diría yo, de la filosofía aristotélica como una filosofía predominantemente aporética, ¿no es cierto? Como se sabe, hay eh, connotados autores que, eh, bueno, no solo en el caso del proyecto de metafísica de Aristóteles, pero tal vez especialmente en relación con el mismo, tienen una idea de ese carácter, ¿no es cierto?, aporética, problemática, como si de alguna u otra forma la metafísica fuese un proyecto en sí mismo imposible, ¿no es cierto? Hay autores como Pierre Banc, ¿no es cierto?, pero también otros autores no tan rotundamente aporéticos, que sin embargo, de alguna u otra forma defienden una cosa así acerca de la metafísica, especialmente Aristóteles. Esa no es especialmente mi inclinación, sin que yo pueda ahora detallar motivos, ¿no es cierto?, por los cuales no lo sea. Pero yo diría que de los temas que usted mencionó, ¿no es cierto?, hay muchos que presentan, eh, bueno, problemas locales, ¿no es cierto?, problemas regionales. Eh, la dialéctica, ¿no es cierto?, presenta problemas propios cuando se trata de interpretar, supongamos, ¿no es cierto?, el alcance del llamado uso científico de la dialéctica que aparece mencionado en la parte final, ¿no es cierto?, de tópicos 1, 2. Otro problema que también tiene sus aristas dificultosas, digamos así, y que puede dar lugar a lecturas de carácter incompatibilista, como lo ha dado, por supuesto, para mencionar un famoso libro que se llama Los dos sistemas de Aristóteles, ¿no es cierto?, de un especialista que se llama Graham. Me refiero ahora con esto último a la relación entre lo que suele llamarse a veces el primer y el segundo modelo ontológico de Aristóteles, es decir, el modelo de las categorías y el modelo de los libros centrales de la metafísica. Todos más o menos sabemos, ¿no es cierto?, que son dos obras, digámoslo
muy generalmente. Ahora, bueno, muy dispares entre sí, también ubicadas muy posiblemente en periodos de tiempo, ¿no es cierto?, de la producción filosófica de Aristóteles, bastante separados entre sí. Supongamos que las categorías son, como muchos autores han defendido recientemente, de nuevo, ¿no es cierto? Y yo aceptaría eso, una obra auténtica de Aristóteles, más o menos juvenil, ¿no es cierto? Bueno, hay allí una metafísica de lo que se suelen llamar individuos sustanciales, es decir, cosas como sustancias individuales, ¿no es cierto? Como Sócrates o como, bueno, si fuese una sustancia natural, cualquier objeto que tenemos sobre nuestra mesa o delante nuestro, ya sea una planta o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Mientras que hay un cierto predominio de las formas sustanciales, tal vez como sustancias primeras, supongamos en Metafísica Z, eta, es decir, esos libros que son 7 y 8 y que por su ubicación en los 14 libros de la metafísica se llaman centrales, porque están en el centro, ¿no? Justamente el 7 está en el medio. Bueno, ¿qué sucede con eso? Hay distintas maneras de discutir eso. Mi inclinación en general es tratar de encontrar alguna clase de, no diríamos compatibilidad, bueno, sin que haya fricciones, ¿no es cierto? O sin que haya algunos cambios, pero eso no significaría para mí que haya necesariamente sistemas incompatibles, ¿no? Que es un poco la idea de algunos autores. Bueno, naturalmente hay otros temas de la filosofía de Aristóteles que presentan problemas, como yo diría, o como decía recién, locales. Bueno, qué sé yo, hay problemas locales acerca de la teoría de la definición, ¿no es cierto?, en los segundos analíticos y su relación con la ciencia demostrativa. Las definiciones son principios de la ciencia. Aristóteles requiere que los principios de la ciencia sean indemostrables, pero de alguna manera deben conocerse. Entonces hay problemas serios, acuciantes, ¿no es cierto?, acerca de la manera de conocer no demostrativamente principios de las demostraciones. Eso es un problema bastante importante casi diría yo a lo largo de todo el segundo libro de los llamados segundos analíticos, ¿no es cierto? Segundos analíticos 2, pero particularmente los, bueno, 10 o 13 primeros capítulos. Y luego tenemos naturalmente otros problemas en el de ánima, ya que usted mencionaba el asunto del intelecto agente. En el de ánima tenemos una cantidad enorme de problemas. ¿En qué sentido puede ser el intelecto algo separado y de alguna manera independiente en el caso, ¿no es cierto?, de intelectos como el humano, ¿no es cierto? Es decir, intelectos que están obviamente basados en su funcionamiento, aunque esta formulación basada en su funcionamiento debería, bueno, aclararse, ¿no es cierto?, pero que presuponen para funcionar, en cierto sentido, percepciones e imágenes, ¿no es cierto? Y luego tenemos problemas de carácter local en la teología o en la filosofía primera de Aristóteles que encontramos en el libro 12 o Lambda de la metafísica, en donde también hay problemas muy serios. En parte se vinculan con la teoría del intelecto que aparece en el de ánima, ¿no es cierto? Puesto que allí, supongamos en el capítulo 9 del libro 12, Lambda 9, aparece la idea de, bueno, supongamos el intelecto divino que en la formulación que allí elige Aristóteles, es un pensamiento de pensamiento, y eso es bastante difícil de entender. Todas esas cosas presentan problemas locales. Yo no sabría decir cuál de todas es más importante. Me da la impresión de que para un lógico se interesa en teoría de la ciencia, posiblemente los problemas de lambda sean menos acuciantes que los problemas que aparecen en la teoría de la demostración y quizás en la relación entre demostración y ciencias particulares, supongamos, ¿no? Eso es un problema que ha sido muy discutido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y continúa siéndolo. Mientras que alguien que, bueno, se interesa muy particularmente por la teoría metafísica de Aristóteles, considerará que
es más serio o más difícil el problema que atañe a, bueno, supongamos, a metafísica lambda y la teoría del primer motor inmóvil, que es una cierta clase de intelecto. Todos son problemas de primer orden, de primer nivel, locales en la medida en que pertenecen a un planteo filosófico, pero que sin embargo van bastante más allá del autor y de la eventual y de la localización o de la ubicación de ese problema en uno u otro tratado o en más de un tratado, ¿no es cierto? Y que atraviesan, bueno, como todo el mundo sabe, buena parte de la historia de la filosofía, ¿no es cierto? No solamente en la recepción, digamos, medieval tardía de Aristóteles, sino también en, bueno, no sé, diría yo, en un conjunto de autores que hacen teoría de la ciencia y se interesan por cuestiones de, a veces hasta de historia de la ciencia, puede ser, no sé, la física actual, ¿no es cierto? Que parece que alguna parte de ella al menos recupera en Aristóteles la teoría del continuo como algo que fue largamente, durante mucho tiempo criticada, pero tiene una enorme importancia para la física actual. Es decir, alguien que hace historia de la física o historia o fundamentos de la física, de pronto se da con la teoría aristotélica del continuo como una, bueno, interesante teoría para explicar algunos fenómenos que, y teorías que obviamente poco tienen que ver con el Aristóteles histórico, ¿no es cierto? En mayor o menor medida yo diría que muchos de esos problemas, no todos por supuesto, tienen un rol y una incidencia en otros autores de la filosofía, ¿no es cierto? Muy alejados de Aristóteles y en algunos casos que poco tienen que ver prima facie, ¿no es cierto?, con Aristóteles. Pero bueno, eso es un poco lo que ocurre con autores como Aristóteles, Platón o Kant y autores de ese tipo, ¿no es cierto?, que son una especie como de presente continuo en cuanto a sus recursos y a sus problemas y a sus ideas, ¿no? Un presente continuo para la historia de la filosofía, para el pensamiento filosófico y un poco más allá también. Bueno, ha realizado un espléndido mapeo de todos los puntos neurálgicos de Aristóteles y me llamó sobre todo la atención el primero porque en el itinerario aristotélico es fundamental, que es el de hacer inteligible, por lo menos de cara al lector, los modelos ontológicos, por llamarlo de alguna manera, que ofrece Aristóteles. Y a mí particularmente me interesó tanto que estoy haciendo dentro de lo que cabe y dentro de mis limitaciones un ensayo lo más pormenorizado posible acerca de la teoría de la substancia, es decir, eh, todos estos problemas me han exigido retrotraerme a entender bien qué es la sustancia, sobre todo como disparador. A mí me llamó la atención la tesis que realiza Katayama acerca de si los artefactos son o no substancia. Y bueno, yo sigo un análisis que subsidiado sobre todo por tres autores que son Enrico Berti, Giovanni Reale y Vigo, Alejandro Vigo, más o menos que siguen una cierta línea, diagraman ciertas notas esenciales de la sustancia, ¿no? Que a grandes rasgos, bueno, Vigo da 6, Reale da 5, Berti da similares, pero a grandes rasgos, en el seno de la metafísica se entienden dos criterios que tienen que ser, por lo menos en la respectividad, este término utiliza Berti, a la hora de entender a la forma como sustancia por excelencia, tiene que ver con los criterios de separabilidad, perdón, y de determinabilidad, ¿no? Determinable y separable. En este sentido, yo le consulto a usted porque vi que sobre todo lo aborda, perdón, en las categorías, ¿no? Porque por lo menos por así decirlo, el paradigma de las categorías que supone como sustancia al símbolo, al compuesto, a las personas individuales, por así decirlo, sustancias. A mí me gustaría consultarle, ¿qué opina usted acerca de esta cuestión de limitar bien lo que es la sustancia? Por ejemplo, y no sé si ha tenido la oportunidad de leer la tesis de Katayama, ¿usted considera que indiscriminadamente todo aquello de lo cual se pueda decir algo para Aristóteles es sustancia, o cómo se tiene que entender la sustancia? Bueno, ese es un tema, digamos,
un poquito arduo, ¿no es cierto?, para expedirse sobre el mismo rápidamente. A mí me da la impresión de que, bueno, lo de Katayama que usted mencionaba es naturalmente un libro sobre artefactos, ¿no es cierto? Y se remonta un poco a la idea de que los artefactos ciertamente para Aristóteles no son sustancia en un primer sentido. No obstante, Aristóteles usa lo que a veces se llama cuasi sustancias o como si fuesen sustancias, ¿no es cierto? En inglés se suele decir eso, mencionar eso como substance-like, ¿no es cierto? El triángulo no es ciertamente una sustancia y sin embargo Aristóteles lo usa con muchísima frecuencia como un tipo de cosa que es tratada como una sustancia, no solamente como ejemplo, eh, sino como tal, ¿no es cierto?, en los segundos analíticos, ¿no? Eh, Tal vez para tratar de darle un poquito de concreción a algo que, de lo contrario, la verdad que es un poquito temerario decir algo, rápidamente. mm, Seguramente el capítulo 3 de Metafísica 7.3 de la Metafísica, ¿no es cierto? En donde Aristóteles discute, bueno, si la materia puede ser sustancia, habiendo al comienzo de ese capítulo delineado lo que pueden ser quizás criterios de sustancia, aspectos de una sustancia, no solamente, no primeramente, como aparece sí en el capítulo precedente, cosas que se creen que son sustancias, ¿no es cierto? Cosas que regularmente son creídas sustancias, y entonces allí se mencionan las cosas que incontrovertiblemente son sustancias. Aristóteles naturalmente va recogiendo opiniones, allí opiniones notables o, bueno, digamos, de expertos, ¿no es cierto? Como los cuerpos físicos, naturales, y bueno, se llega, por supuesto, hasta cosas que son más controversiales, como pueden ser las ideas y los números, ¿no? Naturalmente, en este último caso, son los platónicos los que han sostenido que sustancias son esas cosas. Pero al comienzo de Z3, Aristóteles revisa eso, quizás conceptos de sustancia, criterios de sustancia, y uno de ellos es si la sustancia puede ser materia, ¿no? Y Aristóteles allí alude a un criterio que es presentado, o un concepto que es presentado muy esquemáticamente, de manera expresa. Él dice que lo va a, digamos, que va a enunciar, ¿no es cierto?, ese criterio o ese concepto esquemáticamente. Y es la idea entonces de que sustancia es algo subyacente, para decirlo de una manera lo más claramente posible para quienes nos están escuchando o nos estén escuchando, es algo subyacente. Es algo sin lo cual otras cosas que no son sustanciales o son de alguna manera dependientes de la sustancia no podrían existir. Esa noción, que por supuesto hizo larga carrera en la historia de la filosofía y que no es posiblemente una invención de Aristóteles, pero no importa ahora la prehistoria de la misma. Esa noción, bueno, algunos autores hasta la han vinculado con el concepto que da fundamento, ¿no es cierto?, a la elección de individuos sustanciales como sustancias en categoría 5. En ese caso, quizás Aristóteles, puesto que al final de Z3, es decir, Metafísica 7.3, ¿no es cierto?, Z o 7, Aristóteles termina de alguna manera rechazando que bajo ese criterio podamos identificar a la materia, que parece ser efectivamente lo que subyace a todo, ¿no es cierto?, a todo lo restante, como sustancia, es decir, que la materia como algo subyacente sea realmente sustancia. Bueno, si ese criterio fuese un criterio vinculado con el que usa Aristóteles para postular individuos sustanciales, que no son cosas materiales, ¿no? Sócrates no es considerado como algo material en categoría 5, sino como un individuo sustancial, a diferencia de, o en
contraste con un universal sustancial, como puede ser un género o una especie. Bueno, de todas formas, Aristóteles podría estar autocriticándose o revisando un criterio de, llamémosle así, sustancialidad, ¿no es cierto? Que él mismo habría usado, como decíamos recién, en categoría 5. Sea como sea el asunto, en categorías 3 parece que encontramos el criterio de, vamos a decir así, subyacencia, ¿no es cierto? Sustancia es algo que subyace. Pero Aristóteles añade dos más allí, el criterio de ser algo determinado y el de ser algo separado, que no serían satisfechos, no entramos ahora a hacer demasiadas disquisiciones sobre Z3 y su famoso argumento, ¿no es cierto? Que es como quizás sus oyentes recordarán fácilmente, muy próximo, ¿no es cierto?, a aquello que realiza Descartes, ¿no es cierto?, cuando va, claro, observando cómo la cera, ¿no es cierto?, va, bueno, perdiendo características en la medida en que se calienta, ¿no es cierto?, y va quedando algo que es algo bien distinto de todas las determinaciones que inicialmente tenía un trozo de cera bastante más determinado que lo que se obtiene al final. Un argumento similar es el que presenta Aristóteles en Z3 y dice que, dado que también se cree, nunca queda muy claro quiénes creen eso, posiblemente Aristóteles mismo, pero creyendo que es una noción muy aceptable, ¿no es cierto?, de lo que es ser sustancia, que precisamente una sustancia es algo determinado y algo separado, un to de ti y un horistón en griego. Bueno, pues evidentemente la materia que allí se obtiene, que es algo meramente residual en realidad, ¿no es cierto? No es la materia de, por ejemplo, nuestras carnes y huesos, como suele decir Aristóteles, que son la materia de mi mano, ¿no es cierto? O de nuestras manos, sino es algo que está muy por abajo de eso. En realidad es algo realmente residual, que no tiene las características de ser ni carne ni hueso, ni una determinada magnitud, ni un determinado color, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se han ido paulatinamente eliminando, ¿no? Bueno, eso que quedó allí, ese algo meramente residual que ha quedado, no puede ser sustancia si la sustancia es algo determinado y separado. Sin embargo, Aristóteles no termina de abandonar, al parecer, naturalmente eso es materia de mucha discusión, el criterio de la subyacencia, ¿no es cierto? Y quizás pueda seguir considerando, incluso para algunos autores, que en cierto sentido las formas también son no solamente algo determinado y en cierto sentido, algo separado, a veces dice Aristóteles en el libro 8, capítulo 1, al final, es cierto que son separadas en cuanto al concepto o en cuanto al enunciado, en cuanto a la definición, pero no sin más, ya que sin más son solo separadas los compuestos, como puede ser una mano, un libro, en fin, un objeto, ¿no es cierto?, sustancial, que es un compuesto de materia y forma. Pero bueno, el punto es que allí tenemos tres criterios, ¿no es cierto? Separación, subyacencia, determinación. Y posiblemente el arte consiste en el arte de la teoría metafísica de Aristóteles, en esa parte de la parte de su teoría metafísica de Aristóteles, ¿no es cierto? La que atañe al ilemorfismo de los libros centrales. Consistirá el arte en hacer compatibles esos tres criterios, de manera tal que no arrojen resultados aporéticos, en ese caso sí, como el de metafísica Z3. En fin, creo que ahí hay tres criterios que seguramente son importantes. Uno mirar a otras sustancias, como pueden ser las separadas absolutamente, sí, el motor inmóvil, de metafísica lambda, al cual posiblemente apunte Aristóteles, o a ese tipo de sustancias, ¿no es cierto?, separadas, posiblemente apunte Aristóteles en un par de pasajes de metafísica Z mismo, del libro 7, aunque no trata de ellas, pero posiblemente la teoría de esas sirva de alguna manera para considerar aquellas otras sustancias separadas. Allí aparecerían en relación con las sustancias separadas, evidentemente,
otros criterios. Y ahí el arte consistirá en mantener criterios de sustancialidad que permitan considerar tanto las sustancias separadas, inmóviles y eternas, como también a las otras dos clases de sustancias que reconoce en Metafísica 12, el libro teológico, el libro lambda, ¿no es cierto?, de la metafísica, como sustancia, esto es, las naturales o físicas y por tanto móviles, pero eternas también, y las que están en el mundo sublunar, las cuales son, bueno, sometidas a la generación y corrupción y que son claramente un tercer tipo de sustancia bastante diferentes de las dos primeras, ¿no es cierto? Y sobre todo de la separada y eterna. Y ahí el arte entonces consistirá, perdón, en encontrar. Ahí parece haber, claro, otros criterios, ¿no? Excelente, doctor. Disculpe, ¿me escucha bien? Pasa que hubo como un corte de señal. ¿Me escucha? Sí, en algún momento la imagen por lo menos se cortó, Ah, ok. pero no sé si también el sonido, espero que no. No, no, sí, yo lo escucho, pero bueno, no, le iba a decir, si bien usted inició esta exposición diciendo que es imposible agotar en un par de minutos la cuestión, lo ha sintetizado de manera maravillosa. Y bueno, para aprovechar un poco el tiempo, en el programa de radio en su momento hicimos un programa de lógica introductoria recién a Aristóteles y me gustaría consultarle si es posible que igual a modo de pantallazo general, porque sé que tiene varios artículos al respecto, nos pueda explicar un poco qué relación guardan eh, los predicados con los predicables, sobre todo porque cuando uno lee la Isagoge vemos que se añade y se modifican, ¿no?, algunos predicables que Aristóteles ofrece, Porfirio añade otros, y no sé qué consecuencias traería esto con la pretensión de Aristóteles. No sé si es posible, por favor, doctor. Esa pregunta es muy específica, digamos así, difícil de responder también para mí, no solamente por el tiempo disponible, sino porque, bueno, mis competencias en el asunto son también limitadas, ¿no? Este, mm, eh, claro, Aristóteles tiene una teoría de los predicables que es distinta de la teoría de los predicados categoriales o de las categorías, ¿no? La teoría de los predicables aparece casi únicamente, y ese casi lo podríamos poner entre paréntesis, ¿no es cierto?, en tópicos 1.5, ¿no? Y es la idea de que todo enunciado, Aristóteles está pensando en enunciados dialécticos allí, significa alguna de estas cuatro cosas: género, definición, accidente o propio, ¿no? Un género es, qué sé yo, animal, una definición es la definición por género y diferencias, un propio es algo que no forma parte de la esencia, pero que se da siempre, y un accidente es aquello que no es ninguna de las tres cosas anteriores, es meramente algo que podríamos llamar, aunque Aristóteles no usa esa terminología allí, creo, contingente. Aristóteles tiene algunas distinciones finas después acerca de propios de diverso tipo, pero bueno, esas son cosas de detalle, ¿no? No hace falta ahora considerarlas. Y luego, en tópicos 1.9, él incluye la primera de las dos menciones, la segunda está en categorías 1.4, de los 10 predicables, de los 10 predicados categoriales o categorías, digamos así, acerca de las cuales, bueno, se ha discutido largamente y en especial a partir de aquella famosa observación de Kant acerca de el hilo conductor que le faltaría a Aristóteles para obtener categorías, ¿no es cierto? Y entonces eso generó el problema de la razón para decir que son 10 y que eso nos daría el completo, bueno, dominio de las categorías o no. Como sabemos, en la crítica de la razón pura, siguiendo la lógica de la época que él mismo formuló también, ¿cierto?, en sus cursos de lógica publicados, Kant tiene un número de categorías sustancialmente mayor que en cuanto al número de Aristóteles y que se obtiene a partir de la llamada, si yo recuerdo bien, tabla de los juicios, ¿no? Eso es todo un tema de discusión interesantísimo de historia, bueno, historia de la lógica en el fondo, ¿no? Este,
uno de los problemas que tenemos es centrales, es el de compatibilizar, ¿no? Ambas distinciones, los predicables y los predicados categoriales. Los predicados categoriales, claro, para que todos recordemos, ¿no es cierto?, son los más conocidos, ¿no? Sustancia, lo que suele Aristóteles llamar rápidamente sustancia, cualidad, cantidad, relación y los demás, ¿no es cierto? Suele decir mayormente él. Entre los demás está pasión, acción, ubicación, tiempo, etc. Bueno, pero entonces es bastante difícil y aunque yo mismo he trabajado en algún momento, hace ya un tiempo, sobre eso, no estoy muy seguro acerca de cuál es la exacta manera de relacionar ambas cosas. Hay muy buenos artículos sobre eso, ¿no? Que no viene el caso mencionar ahora. Pero parecen obedecer, y esto quizás sea una primera, no digo respuesta, pero sí aproximación a una respuesta al asunto, parecen ser dos clasificaciones distintas, ¿no es cierto? Porque una es una clasificación de los términos sin combinación. Esa es la clasificación que obtenemos cuando formulamos la clasificación de las categorías, cantidad, cualidad, relación y sustancia y las demás. Sustancia, cantidad, cualidad, relación y las demás, ¿no es cierto? Los predicables, en cambio, es aquello que daría a entender, que significaría cualquier enunciado, es decir, cualquier enunciado que uno formula, esa es la propuesta de Aristóteles, una propuesta que considera, por cierto, bastante incontrovertible, como son otras propuestas digamos, de esas características, ¿no es cierto?, que se formulan al inicio de la teoría teoría dialéctica. La teoría de la dialéctica en tópicos 1, perdón, no tiene, claro, el carácter de ser una teoría que presenta innovaciones teóricas o que formula algo que es controversial, sino más bien algo que intenta aclarar algunas cuestiones elementales que a Aristóteles le van a servir como base para las posteriores discusiones, ¿no? Y una de esas discusiones que seguramente Aristóteles considera poco controversiales es que cualquier enunciado significa alguna de esas cuatro cosas, como mencionábamos, ¿no? Género, definición, propio o accidente. Es decir, uno puede decir, qué sé yo, Sócrates es culto y significa un accidente de Sócrates, o puede dar una definición de Sócrates, como Sócrates es, no sé, un animal racional o un animal bípedo o esas cosas, o puede decir un propio, ¿no es cierto?, acerca de Sócrates y mencionar que Sócrates es una persona irónica y que tiene, mejor dicho, humor, ¿no es cierto?, ya que esa es una de las características que los animales racionales tendrían, sin formar parte, sin embargo, de su esencia. Eso sería lo que Aristóteles cuenta como un idion, un propio, ¿no es cierto? O a veces se traduce eso como propiedad, ¿no? Bueno, allí tenemos entonces dos tipos dos tipos de cosas, ¿no es cierto?, distintas, que parecen obedecer y estar en un plano distinto. Sin embargo, y yo no querría, la verdad, entrar en eso ahora porque tal vez nos llevaría a un pequeño seminario sobre tópicos 1.9. En tópicos 1.9 Aristóteles formula una cierta correlación entre ambas cosas. Una correlación que, sin embargo, no debería en ningún caso, por lo que acabamos de decir, hacer suponer que se solapan ambas consideraciones. ¿No es cierto? Ambas clasificaciones. Claro, de las cuales la más famosa y la que todo el mundo rápidamente estudia cuando se aproxima un poco a Aristóteles es la teoría de la predicación, la teoría, perdón, de los predicados categoriales, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que podría decir rápidamente ahora, Marco, sí. No, sí, muchas gracias. Entiendo que es complicado, pero bueno, yo le agradezco que pedagógicamente siempre pueda explicarlo. Y bueno, para no pasarme mucho del tiempo, porque entiendo tendrá otras cosas que hacer, me gustaría preguntarle si nos puede hacer recomendaciones. A veces la gente se aproxima directamente a Aristóteles y capaz le es ininteligible. No sé qué autores, tanto antiguos como
más actuales, medievales, podrías recomendar vivamente para acompañar los textos, ya sea antes, después, durante de Aristóteles, y también, y esto ya es más de mi parte, permítame consultarle como segunda parte de esta pregunta, ¿qué opina usted de Santo Tomás como comentador creativo, si quiere llamémosle? ¿Usted cree que es posible entender a Aristóteles desde Santo Tomás o qué bondad advierte usted en Santo Tomás, si es que advierte alguna? Bueno, en primer lugar, ya que yo he hablado tanto tiempo para tratar a veces de no decir algo que me parezca, tanto tiempo, ¿no es cierto?, para a veces decir algo prudencial y no he expresado tanto contenido, podemos conversar un poquitito más, a mí no me molestaría hacerlo. Un ratito más tengo y me parece bien. En cuanto a autores y textos, y la segunda pregunta que usted me formulaba sobre Tomás, voy primero a esta última. Yo no soy competente en Tomás de Aquino porque es un autor evidentemente de un primerísimo nivel. Como comentador de Aristóteles, yo lo conozco solo cuando consulto ocasionalmente y a veces de manera coyuntural realmente, algún comentador medieval del nivel de Santo Tomás o de Tomás, ¿no es cierto?, en referencia a algún que otro texto de Aristóteles. Tengo algunos colegas con los cuales a veces interactuamos, a veces dictamos algún curso juntos o a veces participamos, ¿no es cierto?, en algún grupo de lectura que son medievalistas y específicamente son especialistas en al menos una parte que más tiene que ver con la teoría del conocimiento y en parte con la política también de Tomás de Aquino. Y en esos contextos, yo diría, una de las experiencias más, para mí, más fructíferas, ¿no es cierto?, en términos de un curso dictado que hice en los últimos años es un curso con dos colegas que son medievalistas, especialistas ellos en, como dije, uno, bueno, Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, entre otros autores, pero Tomás está entre ellos, y el otro es una colega argentina, especialista en Dietrich de Freiberg, ¿no es cierto? Y hace un par de años hicimos un curso, dictamos un curso, ¿no es cierto?, en la Universidad de Buenos Aires, este, sobre problemas metafísicos y algunos otros que tenían que ver con con problemas relativos a la definición y demás, en esos tres autores, Aristóteles más Tomás y Dietrich. Y uno advierte allí realmente como alguien que está, bueno, a veces más para mal que para bien, encapsulado en discusiones muy, en fin, especializadas, ¿no es cierto?, y bastante arduas, que se dan en la contemporaneidad sobre la filosofía de Aristóteles. Bueno, lo que uno advierte, ¿no es cierto?, interactuando con colegas claro, son especialistas en esos autores medievales, es cómo, de una manera llamativa, problemas, digamos, detección de problemas y propuestas de soluciones actuales guardan notables semejanzas, paralelismos con diagnósticos y sugerencias de solución que formularon autores medievales. Esa es una de las cosas más interesantes y que le hacen a uno, digamos, reconfirmar, ¿no es cierto?, la importancia de autores, la importancia filosófica, ¿no es cierto?, de autores como Tomás, entre otros. En cuanto a textos, autores para estudiar, digamos, los temas sobre los cuales hemos estado un poquito conversando en estos minutos con usted, en fin, yo diría, hay tantos y tan buenos que es difícil mencionar cuáles en alguna clase de orden, digamos así. Uno tiene por alguna razón, a veces más coyuntural y subjetiva o personal que otra, un cierto, no ranking, sino un cierto grupo de autores que consulta mucho, digamos así, o que consulta y son de alguna manera el punto de referencia de distintas discusiones. Yo puedo mencionar algunos de ellos, pero no estoy muy seguro si eso es muy útil que yo lo haga ahora. Usted me dirá. Claro, por favor, si es posible.
Bueno, voy a mencionar, o sí, voy a tratar de mencionar algunos que no son tan frecuentados o tan conocidos, otros son más conocidos. Hoy por hoy, bueno, tenemos mucho más acceso a todas esas publicaciones, ¿no es cierto?, que la que se tenía hasta hace poco tiempo, ¿no? Pero eso no quiere decir claramente que sean leídos o conocidos. En muchos casos ocurre lo contrario. Pero, por ejemplo, teoría de la ciencia de Aristóteles y relación en general entre los, eh, digamos, los más diversos aspectos de la teoría de la ciencia de Aristóteles, un autor que a mí me parece eh, que tiene una propuesta muy interesante, muy completa, muy articulada y muy innovadora también, es Wolfgang Dettel, ¿no es cierto? Como suena, D-E-T-E-L. Él ha publicado, puesto que es alemán, mayormente en alemán, y tiene un famoso comentario a los segundos analíticos muy extenso, tal vez un poquito demasiado extenso, claro, a los segundos analíticos, ¿no? Y ha publicado luego cosas más breves en algún companion sobre el tema, sobre lógica y teoría de la ciencia en Aristóteles. Ese es un autor que revisa la publicación esa, a la que recién hice referencia, del año 1993, que coincide con la segunda edición del comentario a los segundos analíticos de Jonathan Barnes, ¿no es cierto? Un autor con el cual Dettel mantiene alguna discrepancia importante acerca de la famosa tesis de Barnes referida a la teoría de la demostración, ¿no? Hay un artículo del año, creo que 69, de Jonathan Barnes que se llama Aristotle's Theory of Demonstration, ¿no? La teoría aristotélica de la demostración, en donde Aristóteles da lo que se llama Barnes da una interpretación eh, que se suele llamar pedagógica, ¿no es cierto? Según la cual la demostración no serviría no, serviría básicamente para exponer un conocimiento, para exponer en términos pedagógicos, un conocimiento previamente adquirido por otras vías, ¿no? Dettel presenta sobre eso como sobre puntos principales de la teoría de la ciencia que tienen que ver con la inducción o también con el carácter empírico de la ciencia aristotélica o también con la teoría de la aprehensión intelectual, el nous, ¿no es cierto?, de los principios, de los primeros principios. Dettel presenta importantes innovaciones y lo hace bien claro en una especie de introducción que revisa los puntos principales de las interpretaciones canónicas que comienzan con Savarella, ¿no es cierto? Un gran comentador medieval tardío de Aristóteles, y van hasta, bueno, las teorías de la ciencia, la interpretación de la teoría de la ciencia aristotélica y también filosofías de la ciencia que de alguna manera se confrontan con Aristóteles, ¿no? Dettel revisa eso y presenta importantes alternativas. Entonces, Dettel es un autor que para mí es importante en ese campo, pero en nuestro subcontinente tenemos personas que trabajan muy bien sobre teoría de la ciencia aristotélica. Por ejemplo, un colega brasileño que se llama Lucas Angioni y un discípulo de él que se llama Breno Suppolini. Son todas personas que tienen muy destacadas publicaciones y trabajos muy importantes sobre eso. Mi colega en la Universidad Nacional del Litoral publicó su tesis de doctorado sobre la teoría de la ciencia, dialéctica y ciencia en el del cielo de Aristóteles, en acerca del cielo, en el de Cailo, ¿no es cierto? El colega se llama Manuel Berrón y de alguna manera, digamos, como diríamos, utilizó algunas ideas generales que expone Dettel, ¿no es cierto?, acerca de la axiomática, en particular de la axiomática, ¿no es cierto?, aristotélica, al caso de del libro 1 y 2 del cielo. Entonces, en fin, ese sería un campo, ¿no? Y no voy a hablar sobre
todos los distintos campos que tiene Aristóteles, porque usted se da cuenta que vamos a estar un largo rato, quizá innecesariamente. Yo mencionaría también en el campo de la metafísica eh, y el campo de la psicología. El campo de la psicología, para mencionar a algunos colegas latinoamericanos muy destacados, tenemos a un argentino trabajando en Chile, que hace muchos años ya, que es el profesor Marcelo Boeri, ¿no es cierto? Muy conocido por muchísima gente por sus traducciones y anotadas y comentarios. Tiene una excelente traducción anotada con una larga introducción al de Ánima, justamente. Y un colega también chileno en este caso, que se llama Jorge Mittelman, ha trabajado sobre psicología, teoría de la acción aristotélica también, para referirme a dos personas nada más. Y tiene publicaciones siempre muy importantes. Son gente de primerísimo nivel, ¿no? Eso es, no es ninguna alabanza de mi parte, sino simplemente una observación descriptiva. Y bueno, para el campo de la metafísica de Aristóteles, para terminar con él, ¿no es cierto? Y queda toda la filosofía práctica y otras subáreas como la filosofía natural y demás, aparte. Este, Ahí tendría más dificultades para señalar rápidamente algún que otro autor, tal vez porque es un área que uno más, bueno, que hace un tiempo más frecuente, digamos así. Pero bueno, por ejemplo, un autor interesante para discutir la compatibilidad del primer modelo ontológico, del de categorías, y el segundo modelo ontológico, el de metafísica Z, ¿no es cierto? Es un autor americano que se llama Michael Wedin. Él tiene un libro muy conocido, ¿no es cierto?, del año 2000, que se llama La teoría de la sustancia de Aristóteles. Pero luego tenemos, y quizás con esto puedo redondear la respuesta, esos maravillosos textos publicados alrededor de los años finales de los 80 y muy principios de los 90, textos que renovaron completamente la discusión sobre metafísica, de los libros centrales de la metafísica. Los autores son Michael Lax, Mary Louise Gill, Alan Codd precedentemente, y Frank Lewis, ¿no es cierto? Ellos publicaron libros, Alan Codd artículos, ¿no es cierto? Pero libros realmente importantísimos que siguen siendo como un punto de referencia. Y aún hoy, ¿no es cierto?, después de tantos años, ¿no? O después de un número considerable de años, quiero decir, para un campo en donde se publican tantas cosas. Entonces, claro, ellos presentan propuestas acerca del problema de la unidad de la sustancia, el problema de la crítica aristotélica de los universales, el problema del proyecto de Metafísica Z, si es un libro aporético o no, qué relación guarda con el libro 8, con la teoría de la potencia y el acto, potencialidad y actualidad del libro 9, ¿no es cierto? Sin duda esos son autores, ¿no es cierto?, que cualquier persona interesada seriamente, ¿no es cierto?, en Aristóteles debe leer, pero va a disfrutar mucho leyéndolos y va a aprender muchísimo. Bueno, eso es, qué sé yo, algunos de los centenares de autores, ¿no es cierto?, y de textos realmente destacados que hay. Espero bueno, espero haber dicho algo que sea de alguna utilidad, digamos, en este sentido. No, sin lugar a dudas, doctor, le agradezco. Y bueno, para finalizar, me gustaría consultarle por usted. Yo conozco que sube sus artículos en las distintas páginas académicas, pero no sé si tiene libros o algunos proyectos en los cuales la gente pueda seguirlo, algunas páginas, doctor. Digamos, yo tengo una página en academia, ¿no es cierto? Esa academia EDU, que como muchísimos colegas más o menos la mantenemos con nuestras publicaciones. Algunas están todavía con un copyright y uno no las incluye allí por
alguna razón de ese orden, pero allí hay bastante y también se puede, claro, se puede pedir cualquier persona puede pedir, ¿no es cierto?, al autor o al investigador del CONICET, dirigiéndose a él a través del CONICET, que le envíe un texto, ¿no? La mayoría de ellos, sin embargo, como digo, están recogidos allí en esa academia, ¿no? Porque es un lugar, bueno, muy usable y bastante seguro, por lo menos sigue siendo, lo parecería. Yo trabajo actualmente no tanto sobre libros, sino más bien en artículos, ¿no es cierto? Por varias razones. Eh, Son más concretos los artículos, a veces exigen un tiempo de elaboración no menor que la de un libro, pero tienen una cierta intensidad de trabajo y concentración, ¿no es cierto?, de discusión bueno, que le permite a uno en el formato de artículos más o menos largos, claro, darle cauce a eso, ¿no es cierto? Hay evidentemente en los aspectos de la filosofía de Aristóteles que a mí me interesan, pero yo diría en los que a mí no es que no me interesen, pero sí de los que no me y un grado de especialización y una sofisticación, ¿no es cierto? Eso sobre todo en la discusión que no por una razón meramente de carácter, como diríamos, formal, ¿no es cierto?, para obtener una publicación, sino porque realmente la discusión es refinada, es sofisticada y ese es un nivel realmente interesante, ¿no es cierto? Hay una cierta necesidad claro, en concentrarse, ¿no es cierto?, en el abordaje de temas que solo en apariencia a veces son delimitados, ¿no es cierto? La mayoría de las veces tienen muchas relaciones con otros temas y sin embargo, claro, el tratamiento de los mismos requiere una cierta concentración, ¿no? Entonces uno hace un cercenamiento, dice, bueno, estas cosas sí se pueden discutir aquí, estas cosas no. Eso en un formato de un libro es más difícil de hacerlo, en un formato del artículo es más permisible, ¿no? Los libros creo que a veces son resultado de procesos de este tipo. Eh, pero bueno, no es en lo que estoy trabajando, como digo, ahora en libros, sino más bien en distintas clases de artículos sobre teoría de la ciencia, metafísica de Aristóteles, tanto ilemorfismo como también el libro Lambda de la metafísica, y algo próximamente sobre algún argumento en el libro Gamma. Esos son mis ámbitos de trabajo, digamos así. El morfismo es una cosa amplísima, ¿no? Así que ya allí hay, bueno, hay de más respecto de lo que uno puede abordar. Excelente. No me queda más que manifestarle mi gratitud. Doctor, muchísimas gracias por dedicarnos más del tiempo que le había solicitado. Espero que se pueda repetir en el futuro otra oportunidad y no me queda más que nuevamente reiterarle mi agradecimiento por parte de la gente que lo va a ver el programa y bueno, espero que pase un lindo fin de año y que el próximo esté lleno de nuevos éxitos. Ok, muy amable Marcos. Y si usted me permite, no sé si dentro del programa o fuera, coménteme en 2 palabras un poco cómo hace el programa. A mí me parece, no cómo hace en términos de edición y esas cosas de carácter, de otro carácter, sino el programa aspira a ser un programa un poquito de, como se dice, divulgación filosófica o entrevista a personas que se dedican a la filosofía y que, bueno, que son interrogados un poco acerca de, qué sé yo, sus intereses y sus actividades o cosas por el estilo. ¿Qué es lo que si usted me permite, ahora invertimos los roles, qué es lo que lo mueve a usted a hacer eso? No en términos tanto personales, sino porque evidentemente yo no sé, últimamente no conozco muchos programas que se hagan así, me parece que en algún momento había tal vez un poquito más en Argentina, pero no sé, qué sé yo. Sí, ahora mismo entonces corto la transmisión, yo con gusto le respondo. Okay. Bueno, agradecerle a la gente que estuvo viendo tanto el programa como ya sea a través del canal de filosofía o de la radio. Y bueno, nuevamente le agradezco a usted, doctor, y hasta otra próxima oportunidad. Ok, déjeme que me despida
oyentes a los que no he podido conocer, pero espero que si este programa lo que de alguna manera busca es incentivar a la gente a que haga una filosofía, diría yo, cuidadosamente, espero que haya de alguna mínima manera por lo menos servido. Este, Creo que hay algo muy importante acerca de, de cierta, de cierto gap, ¿no es cierto? De cierto distanciamiento entre, en fin, lo que puede ofrecer, lo que realmente ofrece la filosofía y lo que de la filosofía se toma a nivel cultural. Me parece que lo que ofrece la filosofía en ámbitos centrales de discusión que atañen al interés público, no acerca del motor inmóvil, pero sí acerca de eh, psicología moral, acerca de problemas políticos, que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con derechos humanos, con teoría de la justicia, en fin, para poner solamente como mención ese tipo de temas. La filosofía tiene realmente muchísimo para ofrecer, la filosofía antigua tiene también muchísimo para ofrecer, teoría de las emociones, por ejemplo. Y sin embargo, claro, no, se, no es un insumo de consumo regular, ¿no es cierto? Incluso por la opinión pública, por supuesto, y tampoco por personas que tal vez podrían hacer de alguna u otra forma la mediación entre eh, intereses de la opinión pública y, bueno, elaboraciones, digámosle teorías, ¿no es cierto?, acerca de problemas que están estrechamente relacionadas con esos intereses del debate público. Así que me parece que programas como el que usted lleva adelante tal vez tienen algún efecto en esa dirección y si es así, bueno, bienvenido sea. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora nos quedamos unos minutitos ¿Cómo conversando y no? bueno, le agradezco a toda la gente. Hasta una próxima oportunidad.